Shalom, shalom, amados hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen García, de EMC Shalom, Oaxaca. Me acomodan aquí. Eh, Vamos a dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, esta tarde. Nuestra parashá número 27, se titula, la parashá se titula Tazria. Vamos a hacer una oración. Después nosotros acabamos ya de tener un tiempo muy hermoso de alabanza, de adoración al Rey, verajó de inicio, el hermoso toque de shofar, también ya lo realizamos. Vamos a hacer una oración al Padre para poner en sus manos este tiempo tan hermoso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este bello Shabbat al que nos trae, Señor, para compartir con el pueblo la enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor. Que tú hablando a nuestros corazones, dando este mensaje, Padre amado, para que nosotros podamos cada día crecer a imagen y semejanza de nuestro Señor Yeshua Mashiach, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Elohim, y que esta enseñanza, Padre, quede en nuestros corazones grabada si es lo que tú quieres que aprendamos. Lo que no, Padre, que sea desechado, que sea echado a tierra. Y te damos gracias por este inmenso amor, por este bello Shabbat. Permítenos seguir caminando conforme a tu santa y bendita voluntad. Abacadosh. Gracias, gracias nuevamente te damos por tanto amor, por llenar de tu palabra a tu pueblo y por ir levantando más y más hermanos en el conocimiento de tu bendita Torah. Te alabamos, Rey glorioso, Beshem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces le voy a pedir a mi amado Rosalino si puede ir preparando eh, con la lectura de Vallecra, del libro de Levíticos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Nuestra parashá empieza, empieza en el capítulo 12, pero ahorita nos vamos a ir al capítulo 13. Cuando tenemos, y cuando que no se corte, porque sí sentí que el internet está un poquito débil hoy. Si puedes abrir tu cámara, vamos a viendo cómo se da la lectura. Así que son 3 versículos. Levítico 13. Ahorita vamos a leer nada más los versículos del 1 al 3. Sí, amada, Adelante. muchas gracias. Habló Yahvé a Moshe y a Aarón, diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá
y le declarará inmundo. Amén, amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Entonces, aquí eh, vemos muy claramente eh, algo que, bueno, en esta semana que estamos leyendo esta parasha, pues se va a ver, vamos a ver que gran parte de la parasha, pues lo que es el capítulo 13, se habla sobre distintas manchas cutáneas que se producían en la gente espontáneamente. Parecía que no había una razón física aparente y se cree que era una razón espiritual. Y una de las razones que se da en la palabra es que quien hablaba mal del prójimo era castigado con estas manchas en el cuerpo. Fíjense que en estos capítulos del 13 al 15 del libro de Vayikra, el libro levítico, el término que nosotros, bueno, con el que se tradujo al español es la palabra lepra, estas manchas, que después se iban desarrollando, no nada más eran manchas, sino se iban desarrollando hasta quien, quienes vieron el estudio de la mañana de EMC Shalom Oaxaca, perdón, EMC Shalom Internacional, vieron que el pastor Willy Ortiz puso unas láminas y toda la consecuencia de la lepra, cómo va avanzando y los dedos de las manos se van encogiendo, pues las llagas que aparecen y cosas tremendas, ¿no? Entonces, no, pero hay una cosa muy interesante. Por eso se le llegó a traducir como lepra, aunque no era la misma enfermedad. Pero una cosa es muy interesante, porque lo vamos a ver al final de nuestra porción, en la siguiente, es que no nada más eran manchas en la piel de las personas, sino en ropa de lana, de lino, otros objetos, inclusive las mismas paredes. Si ustedes se imaginan que las paredes de las casas tengan letra, como que entonces ahí es que nos lleva a pensar que no es una enfermedad física, sino es espiritual. La definición de la palabra en hebreo la palabra es, en vez de lepra, sería la palabra zarat. Entonces, vamos a llamarla de esta manera zarat, no le vamos a decir tanto lepra, para que como que nos quede muy grabado de que eh, no es la misma enfermedad, por así decirlo. En los escritos de varios de los sabios, entre ellos Maimónides, se comenta que esta afección no impurificaba ni a los paganos ni a los residentes no israelitas de la tierra de Israel. Se decía, algunos de esos sabios decían que las leyes de Tumá y Tara afectaban solo al pueblo de Israel por tratarse de prescripciones espirituales dictadas por la voluntad divina. Sin embargo, si nosotros analizamos la palabra, vamos a ver que el, hay, hay, una, hay una parte en la Biblia que se habla de, eh, de Naamán, no sé si me estoy confundiendo con el nombre, permítanme, no sé si lo tengo acá, pero bueno, aquel que fue con el profeta Eliseo para ser sumergido, que le dijo el profeta que se sumergiera en las aguas del Jordán 7 veces, pues no, él no era del pueblo de Israel. Entonces, todo esto, bueno, no podemos asegurar que esta enfermedad nada más era exclusiva del pueblo de Israel, pero
Lo que sí podemos asegurar, y ahorita es lo que vamos a corroborar con versículos de la Biblia, es que había determinados pecados en los que cuando se incurría, se aparecía la lepra. Una de ellas era la calumnia, otro el orgullo, otro la envidia, entre otros. Y si lo pensamos, los tres tienen que ver con la shonjara, la lengua eh, viperina, diría yo, o sea, el criticar, el chisme. Y algunos sabios insisten que el Metzorá es aquella persona que es afectada por la Sara, era el hombre castigado por incurrir en la difamación de sus congéneres y sacando a relucir lo malo. De hecho, este estudio yo lo titulé como Mira quién habla, así como en la película, Mira quién habla. De hecho, se me olvidó ponerles la voy a compartir, porque la hice por lo menos para compartírsela. Mira quién habla, como la película. Pero nosotros es como mira quién habla, o sea, observa detenidamente quién es el que habla en tu corazón, porque pues corremos el riesgo de que Dios no lo quiera, de contraer la Sara, aunque no hay, bueno, actualmente no he escuchado de que haya una, una enfermedad en el pueblo de Israel, pero ¿qué tal en nuestra alma, no? Entonces, bueno, se podría pensar, ay, pero ¿de dónde sacan que esa enfermedad está basada en esos pecados? Bueno, pues vamos a confirmarlo. Le voy a pedir a mi amado Rosalino si nos puede le- leer. Vamos al libro de Números 12, capítulo 12, versículo 1. Permítanme, lo que lo busca Rosalino, déjenme, es que está acá una ventana ya azotando mucho. Permítanme. Se llama Números 12, capítulo 1. María o Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Amén. Ajá, nos vamos hasta el versículo 10, por favor. Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Yahvé, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Yahvé. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahvé a Moshe, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Yahvé descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en todo y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué, pues,
no tuvisteis temor de hablar contra mí. Se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Amén, amén. Hasta Hasta el ahí, amén. 12, amada. No, ya está ahí. Amén, Gracias. amén. Amén. Entonces, fíjense bien en estos versículos que acaba de leer mi amado Rosalino, gracias. Eh, Vemos que María y Aarón, de María y Miriam y Aarón, dice en el versículo 1, hablaron contra Moshe. Fíjense, hablaron. Entonces aquí empieza, mira quién habla, o mira cómo hablas. Hablaron contra Moshe. No importa la razón, bueno, aquí dice a causa de la mujer Jusita, ¿no? Pero este, podrían haber hablado de alguna otra cosa. Y, y entonces la soberbia aquí hace su acto de aparición cuando en el versículo 2 dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yud-Hei Bas-Hei, ¿no ha hablado también por nosotros? Entonces allí estamos viendo eh, cómo se está manifestando el pecado a través de la palabra, a través de la lengua, a través del habla. Y esto nos lleva entonces al versículo 10, donde el Eterno, eh, bueno, en el 9 dice, entonces la ira de Yud-Hei Bad-Hei se encendió contra ellos y se fue. Y entonces en el 10 se corre el velo, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Dos veces, bueno, sabemos que la palabra es Sara, dos veces se repite en el mismo versículo, o sea, como confirmando. Entonces, aquí tenemos el primer versículo que nos da testimonio de que es un pecado lo que ocasiona. Vamos ahora a Deuteronomio 24. No sé si alguien me lo quiere leer. Deuteronomio 24, versículos 8 y 9. A ver qué nos dice esta parte acerca de la letra de la Sara. Amén, amén. Adelante. Dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Yahvé, tu Elohim, a María en el camino después que salisteis de Egipto. Amén. Entonces aquí es el Eterno el que está dando una advertencia, ¿verdad? En cuanto a la, dice, en cuanto a la plaga de la Zara, ten cuidado de observar diligentemente y de hacer todo lo que te enseñen los levitas, o sea, la Torah, a seguir la Torah, como está como diciendo el Eterno, ten cuidado, porque si no cumples con la Torah, si la transgredes, pues entonces te puede caer lepra, ¿no? Me recuerda a aquel paralítico que Yeshua, después de volverle de darle la sanidad, se lo encuentra en el templo y le dice de que, de que tenga cuidado de no pecar más, si no le podría venir algo peor. Imagínense, después de 38 años de ser inválido, uno pensaría, ¿cómo es que le podría venir algo peor? Pero es así con el pecado. Eh, ¿Cómo nos tenemos que cuidar?
para no caer en algo mayor. Entonces, por último, en tercer lugar, vamos a Segunda de Crónicas, no sé quién me lo quiera buscar, Segunda de Crónicas 26, versículos del 3 al 5. ¿20 qué? 26, Ok, ya lo tengo. Dice, adelante. de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Hasta qué número? Hasta el 5. Y persistió en buscar a Elohim en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en estos días en que buscó a Yahvé, él le prosperó. Bueno, entonces ya vimos quién es Usías. Quería yo como darle un contexto, quién era Usías, y entonces nos vamos al versículo 16, del 16 al 21, amada. Dice, mas cuando llega fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Elohim, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar de incienso. Y entre otras, él, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones y valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Yahvé Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la tzara le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la tzara estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Yahvé lo había herido. ¿Qué sigue? Y así el rey Usías fue leproso, ¿cómo se diría? Zaroso. Metzora, Y habitó Metzora. leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén, amén. Sí, decíamos hace rato, Metzora es el término, el que es afectado por la lepra, en vez de Zararato, es Metzora, Metzora. Entonces vean aquí cómo este, va distintos em, distintos pecados son los que se muestran. Aquí, por supuesto, también era el pecado de la soberbia, porque además el rey perfectamente sabía, igual que en el caso de Saúl, ¿verdad? ¿Qué era lo que les correspondía hacer eh, a los sacerdotes y que le correspondía al rey hacer? Y el quemar incienso no le correspondía al rey Usías. Entonces, bueno, se fue ensoberbeciendo. eh, si leyéramos, por tiempo no leímos todos los versículos, pero si vamos desde el 1 hasta este 21, vamos viendo cómo se va, pues es que tuvo este éxito, logró hacer esto y aquello, y se fue ensoberbeciendo. Entonces, eh, podemos resumir que uno de los pecados más peligrosos sería la soberbia, eh, que podría llevarnos a, pues sí, a tener la Sara,
Entonces, bueno, pues esto era como el sustento bíblico suficiente para poder afirmar que era una enfermedad más bien espiritual que física, por eso es muy diferente a la lepra que se maneja aquí. Entonces, el término Sarat, amados hermanos, abarca diversos desórdenes de la piel. Pueden ser eczemas, psoriasis y piña. Esta última, pues ya ven que es producida en la piel del cráneo, ocasionando úlceras, costras, picazones, etc. Y todas, y bueno, esa tiña era causante también de la caída del cabello, no nada más es que fueran calvos, por, que se les cayera el cabello porque fueran calvos, porque siempre aparecía como una mancha rojiza. Y el propósito del aislamiento, fíjense, es algo, esta parte a mí me gustó mucho. Vamos a ir viendo ahora. El propósito del aislamiento era, primero que nada, proveer un tiempo de reflexión para la persona, pero también era que tuviera un tiempo de reposo. Eh, por una parte, ese tiempo en el que, pues, ahora podemos ver que sabemos que muchas de las enfermedades cutáneas, en la actualidad se sabe que son por lo que llamamos los nervios, por nervios, por preocupaciones, por estrés, por angustia, ¿no? Entonces, era la oportunidad de que la persona tuviera un tiempo de reposo, lejos de todas sus preocupaciones, y por la otra también evitar contaminación de quienes estuvieran en contacto con ella cuando la enfermedad fuera contagiosa. Y fíjense, aquí hay que entender una cosa muy importante, que los castigos divinos cumplen también la función de aleccionarnos y están relacionados con la falta cometida. O sea, podemos decir en realidad que no es que fuera un castigo, sino realmente una consecuencia directa de la acción negativa. O sea, todos sabemos que todo pecado tiene una consecuencia. Entonces, eso es lo que ocurría en ese tiempo. La Sara, amados hermanos, es una representación de pecado que mora en nosotros, ¿sí? A pesar de que hayamos sometido nuestra vida a Yeshua, muchas veces tenemos una batalla durante el resto de la vida contra esas tendencias pecaminosas, apetitos, pueden ser apetitos sexuales, apetitos, bueno, mundanos, inclinaciones, costumbres y pasiones de nuestra carne, que pues no podemos decir que no tenemos. Es algo con lo que estamos luchando día con día, que si bien es cierto, para algunos de aquellos que crecimos en el catolicismo, o a lo mejor algunos ni siquiera eso, y llegamos al cristianismo, pues al aceptar a Jesús en ese momento, nuestra vida fue transformada. Pero más aún cuando nosotros llegamos a la Torá, tuvimos esa hermosa revelación de la Torá e hicimos Tevilá en el nombre correcto de Yeshua. Cuanti más el Eterno ha ido transformando nuestros corazones. Y sin embargo, a veces nos sorprendemos cómo hay personas. Yo espero que ninguno de nosotros, de verdad lo digo con todo el corazón, espero que ninguno de nosotros, pero eh, hay personas que, ¿cuántas veces no nos encontramos cristianos que caían en un pecado y otra vez, y otra vez, y otra vez? Y pues sería triste que ya en Torah siguiéramos en lo mismo. Entonces,
no podemos darnos la oportunidad de descuidarnos de, de esas, como decía yo, de esos apetitos mundanos que llegamos a tener y que nos puedan tomar por sorpresa, que puedan abrir una puerta y nos conduzcan a romper esa santidad que tanto estamos cuidando y porque esa santidad sabemos que es la oportunidad de estar cerca del Padre Eterno. Entonces, recordemos, amados hermanos, que todo lo que ocurre en la esfera natural tiene un origen en el plano espiritual. Y aquí viene una pregunta eh, en relación, ¿qué relación habría entre la maledicencia y las manchas en la piel? Fíjense que estas manchas en la piel no producían dolor. O sea, de pronto a lo mejor la persona podría verlas y no tener, no haber sentido nada anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos llegamos a golpear y nos sale un moretón, el moretón normalmente nos duele esa zona y luego aparece el moretón, ¿no es cierto? Y entonces, pero en este caso no era así, aparecía la mancha y, y entonces, como yo les decía hace rato, pues hoy entendemos que muchos de los orígenes de las manchas en la piel son de origen nervioso, como ya ven los que, el mal del pinto, esos que se van pintando de un color como más claro, ¿no? Y entonces, en, en tiempos de Moshe, el sacerdote, ya fuera Aarón o sus hijos, tenían la misión de examinar a la persona enferma después de 7 días. Y, y entonces si ellos veían que no había progresado la mancha, entonces ya le permitían a la persona enferma regresar a la comunidad. Y podemos suponer entonces que la persona enferma, al hallarse desvinculada de todas sus responsabilidades y demás quehaceres que tenían o problemas, contaba con un tiempo para profundas reflexiones que le llevarían a hacer propósitos de corregir sus errores. Porque imagínense que a la persona le aparecía así de pronto la mancha. Y entonces lo primero sería pensar, ay, es que, ¿qué tal si es Sara? ¿No? Yo no sé ustedes, pero yo me angustiaría. Me imagino que esa persona también se angustiaría. Y entonces dice la palabra que era llevado ante el sacerdote. Eh, y entonces allí el sacerdote lo revisaba y entonces lo dejaba, pues, lo que nosotros ahora diríamos en una cuarentena, ¿no? Lo que conocemos como cuarentena. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero entonces, al estar en esos 7 días aislado, ahí es donde venía la reflexión. O sea, que si, ¿por qué me habrá pasado esto? Pues, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Cómo está mi corazón? Y si de veras había un verdadero teshuvá, entonces seguramente esa persona decía, perdóname, Señor, dame la oportunidad de sanarme, dame la oportunidad de demostrarte que voy a cambiar. Y entonces aquí, fíjense que cabe comentar que decíamos que una de las cosas ay, permítame tantito, que tengo aquí un problemilla, permítame un segundo.
Ya, perdón. Entonces, decíamos de que la Sara, pues, afecta mucho en el aspecto de lo que es se genera a través de la shonjara, o sea, el que habla mal de otro a sus espaldas revela algo que debería de estar oculto, viola la discreción y convierte en público algo privado. Eso, amados hermanos, eso es parte de la shonjara. Por eso el castigo, fíjense, el castigo es sobre la piel, no, y no es doloroso, pero es vergonzoso. Y todos se enteran de la dolencia que está sufriendo. Y la forma de curarse, pues era, decíamos, salir del campamento, permitiendo al enfermo reflexionar sobre lo que había hecho, sobre sus acciones. Y ahora, desde la perspectiva de quien ya es diferente de quien, o sea, puede reflexionar ya que fue él mismo avergonzado públicamente y no por otra persona, sino por la misma eh, enfermedad, ¿no? Y puede ser que todo esto suene pues muy obvio, ¿no? De que el comentar de que en una comunidad pues funciona mejor sin que haya chismes, sin que haya calumnias, sin que haya habladuría. Pero fíjense cómo en estos 3 capítulos se nos está hablando insistentemente de la impureza que nos lleva el hablar mal, el criticar, el juzgar, el señalar a otros. Esto la Torah nos lo señala, pero si miramos a nuestro alrededor, pues es lo que se vive en todos lados y tristemente también lo podemos ver en, en las redes sociales de la Casa de Israel y no se diga pues del mundo en general, ¿no? Las redes sociales están llenas, llenas, llenas de la shonjara, de la crítica a otros, los mismos memes nos señalan la crítica, videos que son como de risa, pero se están burlando de que alguien se tropezó, de que alguien se cayó, etcétera. Y y nuestro mundo está inundado de todo eso, amados hermanos. Entonces, tenemos que estar atento, por eso les, les digo que quise ponerle así, mira quién habla, porque no te das cuenta en qué momento está llegando la shonjara y al hacer caso de ella, se hace uno cómplice de esa shonjara. El escucharla, el mirarla en las redes sociales, el compartir ciertos videos, también son parte de la shonjara. Y entonces la Torah, el Eterno nos está diciendo en estos capítulos, cuidado, cuidado, mira, observa lo que hablan otros y también observa lo que escuchas. Y pues ya, ¿qué decir de todos los problemas que surgen de los chismes, de los rumores, eh, de las habladurías? Y todo eso, amados hermanos, puede ser evitado si nosotros cortamos la mala lengua de raíz. Ya. No estoy dispuesto a hablar mal de nadie, no estoy dispuesto a escuchar mal de nadie. O sea, no es fácil. Yo sé que no es fácil porque, pues la verdad es que, y más a las mujeres nos gusta mucho el chisme, ¿no? Y, pero
pero eso también, amados hermanos, cómo nos va alejando de la. Entonces, debemos de ser conscientes, amados hermanos, del poder del habla. Fíjense esto que me encontré. Dice, una persona puede tener una característica negativa, pero el bien natural dentro de esa persona se esforzará en oprimir ese aspecto y en redirigirlo para un buen propósito. O sea, alguien puede tener algo malo y darse cuenta de que no me refiero a una cuestión física, sino a la manera de, por ejemplo, alguien que come mucho, ¿no? Y, 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 y la persona puede darse cuenta de que puede cambiar esa parte de mismo. Pero fíjense bien que cuando esta característica negativa es tema de conversación, se hace más real. Es como si cuando alguien habla, es que fulanito de tal es Toby, ¿no? Es muy dado así como decir Toby a los gorditos, ¿no? Y o a las mujeres chachita, tal vez. Entonces, cuando uno empieza a hablar, es como si nuestra palabra estuviera definiendo más a esa persona, como si le diera una sustancia. O sea, sí, ese fulano de tal es Toby. Y entonces, como si le llegara a ese tal fulanito esa sustancia que nosotros estamos hablando, y es como que lo fortaleciera en el lado negativo. En cambio, amados hermanos, es que esto es, estoy hablando en un sentido espiritual. Ajá, son cosas que nosotros tal vez no podemos ver, pero son reales. En cambio, en el sentido inverso, cuando uno habla favorable o positivamente de otra persona, acentuando su lado positivo, entonces ayuda a la persona a darse cuenta de sus cualidades auténticas, de su parte positiva que uno le está atribuyendo y entonces le permitimos crecer como corresponde. O sea, si yo hablo negativamente, ya sea que esté la persona presente, ¿no? Es como cuando, ¿cuántas veces no escuchamos a madres que le dicen a sus hijos, ay, es que eres un tonto? ¿No? Yo creo que todos nos hemos topado con alguien en la calle y que lo va dando de zapes o le va diciendo de cosas. Y uno hasta dice, ay, no, tú eres la mamá, no le digas así, dan ganas de decir, ¿no? Y, y el niño se va permeando de todo ese pensamiento y se lo va creyendo y así va creciendo. Sabemos que psicológicamente esto es cierto, ¿no, hermanos? Y ¿y qué pasa en cambio a un niño que le hablan de una manera diferente? Mi- Oye, qué bien haces esto, te felicitamos, mira qué bonita eres, etcétera. Pues hasta se le levanta la autoestima. Bueno, a nosotros ya de viejotes, ¿no? Nos gusta que nos halaguen, nos gusta que nos digan, ay, oye, qué bien te ves, oye, así, ¿no? Ese corte de cabello te queda súper bien, Edith. Ay, esa blusa que traes, Alicia. Oye, qué bien tocas el Chopin, Alfredo, así. Rosalino, tú siempre eres muy amable. Qué rico cocinas, amada Patti, ¿no? Qué voz tan fuerte y potente tiene Braulio. O sea, nos gusta que nos digan cosas hermosas, nos hacen sentir bien. Pues eso, espiritualmente, amados hermanos, también nos hace crecer, eh, nos hace ir como subir una lilla a través de la palabra de otro. Entonces,
¿Qué diferencia hay? Hablar mal y apachurrar y oscurecer y dejar a otro a mejor hablar algo positivo. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo, pero también qué diferencia nos hace sentir hacerlo. Porque cuando yo hablo mal de alguien, como que una parte de mi corazón, yo no sé si ustedes lo notan, pero una parte de mi corazón se oscurece, o de ustedes, si hablan mal, así como hasta uno se siente mal. Y cuando uno habla bien de otra persona, cuando uno le hace un halago, y no por hacerle la barba, sino algo eh, que salga de nuestro corazón, hasta uno, yo no sé ustedes, pero como que uno siente que brilla el corazón, brilla nuestro propio corazón. Y es como una ley. Entonces, hagamos, hablemos bien, no hablemos la shonjara. Vamos a, vamos a regresar, amado Rosalino, al libro de Vallicrá, allí donde nos quedamos, capítulo 13, vamos a los siguientes dos versículos, 4 y 5. Levítico 13, 4 y 5. Sí, amada. Bien. Levítico, 13, 4 y 5. sí. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él No, seguiréis. ¿estás Levítico 13? 13. No, Capítulo ahí 13. voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora sí, 13. 4 y 5. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Amén. Amén. Entonces, fíjense aquí este hecho de cómo el sacerdote lo mete, bueno, lo manda fuera del campamento, y que esté ahí 7 días, y entonces al séptimo día lo revisará. O sea, si ve que la mancha no se ha extendido en la piel, dice, bueno, quédate otros 7 días, vamos a ver qué ocurre. Esto les decía hace rato de la cuarentena. Fíjense, en, esto era en la época del Mishkan. En la Edad Media, posiblemente la peor calamidad fue la peste negra, entre el año 1348 y 1350, que causó la muerte, fíjense, de 100 millones de personas. Qué tremendo. En ese entonces, 100 millones de personas eh, en Europa y el lejano oriente.
De hecho, se dice que la peste negra se tardó en erradicar varios siglos. Al principio se decía que la peste negra se originó de una pulga que venía en unas ratas y, y de hecho también se dijo, tristemente, una de las teorías era que los judíos habían envenenado las aguas de los ríos europeos. Pero bueno, finalmente hasta el siglo XIX se elaboró una teoría estructurada con bases científicas, en donde la hipótesis era que la causa de la peste negra era el tipo tipo de pulga de ratas negras, pero eh, después, ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, o sea, no haciendo mucho tiempo, apareció otra teoría de que la causa de la peste negra no fueron las pulgas de las ratas, sino una poderosa bacteria que se contagiaba fácilmente entre humanos a través de las vías respiratorias. Y esta teoría se basa en el hecho de que según los registros, los índices de mortalidad comenzaron a bajar en Europa solo después de la implementación de la cuarentena, es decir, de la separación de los enfermos de la sociedad. Y a raíz de ahí, bueno, ya como fue algo muy exitoso, pues ya la cuarentena se volvió algo común en el mundo médico. Y si volvemos a la parasha, fíjense, son miles de años antes de la peste negra. Ah, estamos hablando de la peste negra en 1300, en el año 1350, y con Moshe estamos hablando casi 1600 años, y no es que más. Entonces, aquí vemos cómo ya la Torah propuso un sistema de lo que podríamos llamar de alguna manera la, eh, un sistema de salud pública en el cual pues se intentó evitar el contagio de determinadas enfermedades. Y esta separación social, amados hermanos, eh, era tratada con mucha cautela. O sea, a veces piensa, no, pues es que lo sacaban del campamento, ¿no? O en las películas este, de, de Semana Santa, eh, nunca faltaban los leprosos que andaban allá por las cavernas, ¿no? Y fíjense, acá el médico, por así decirlo, era el Cohen. Eh, Él no solo veía, era el encargado de revisar a las personas, sino de estarlas supervisando. No era que se les abandonara a su suerte, sino de que seguramente, aunque no lo dice la Torah, pero si estamos hablando de que leíamos que en Deuteronomio, que el Eterno está haciendo una alusión a la Sara como una enfermedad producida por el pecado, pues seguramente el Cohen era el encargado no nada más de revisarlo, sino de aconsejarlo, de hablar con esa persona y de como darle esos elementos para que él reflexionara sobre este hecho, de qué es lo que estaba hablando, qué era lo que estaba haciendo, sobre todo hablando, cuál era la actitud que él tenía. Entonces, el enfermo no era abandonado a su suerte para que muriera
tranquilo y no afectara a los demás o muriera ya solo, abandonado, sino que se le catalogaba eh, como una cuestión, un enfermo espiritual, eh, que era eh, más que una enfermedad física, una situación de impureza, impureza del alma. Y fíjense aquí qué tan importante es que el hecho de que todos los impuros tienen la posibilidad de volverse puros, o sea, pasar del estado de la impureza a la pureza. Y en el caso de nuestra parasha, que se refiere a enfermedades, digamos, dermatológicas, aunque sabemos que son espirituales, el Cohen, les decía yo que hacía de médico y, y es el responsable de que el impuro no se quede a la deriva, o sea, no se trataba de que, ya tienes una mancha y órale, te echamos fuera del campamento. O sea, todo, amados hermanos, yo lo quería yo comentar porque aquí vemos cómo en todo hay un orden en la Torah. No hay de que, porque ya tiene su mancha y entonces todos van para afuera porque no pueden estar dentro del campamento. No, o sea, había ese orden de llevarlo ante el Cohen, que lo revisara y entonces sí lo pusiera en cuarentena, en observación durante 7 o 14 días, según el caso. Y no era dejarlo, como les digo, en una muerte solitaria. ¿Sí? Así que la preocupación por su curación también se convertía como en un acto religioso de purificación. Y entonces, una vez más, con esto podemos observar el amor del Padre, amados hermanos, eh, cómo Él siempre se preocupa por los débiles. Si había un riesgo de contagio, y entonces estamos hablando que no era el contagio, cuando hablo de contagio en cuanto a la Sara, no era del contagio tal vez físico, ¿no? Sino del contagio de la Shonjara. Si esta persona estaba acostumbrada a hablar de esa manera, a criticar, a murmurar, a chismear, etcétera, entonces el Eterno lo que hacía era apartar, apartarlo, pero apartarlo con mucho amor, como el ejemplo ese que nos han dado de las naranjas, ¿no? Las naranjas que se empiezan a pudrir, se empiezan a llenar como de moho, y entonces se le pegan las demás, ¿no? Hay 3, 4 naranjas que si no quitas la primera, ya las otras se llenaron, ¿no? Y así de rápido es. Entonces, ¿cómo el Eterno cuida tanto del enfermo como de toda la comunidad? Ahora voy a leerles, vamos ahí mismo en Vayikra 13, pero vamos a ir al versículo 55. No sé quién me lo quiera leer. Versículo 55. Dice así: y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego. Es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Amén. Fíjense, cuando leyó mi amada Edith la, la segunda frase, dice, y si parece que la plaga no ha cambiado de aspecto, allí la palabra es ain, o sea, ojo, mirada.
aunque se traduce como aspecto. Y aquí también va ligado a cómo le puse el título, porque fíjense bien, cómo todo en nuestra vida depende, ya sea la felicidad, la tristeza o el enojo, todo tiene que ver, depende de cómo miremos la vida. Por ejemplo, qué bueno que lo tengo aquí, este vaso para algunos puede parecer medio lleno y para otros medio vacío, ¿verdad? Depende de como cada quien mire con sus ojos, de los conceptos que tenemos, amados hermanos. En en la parasha de esta semana, eh, podemos ver cómo eh, hay una detallada descripción de esta enfermedad que decíamos, la Sara, y que una de las faltas que produjo esta aflicción fue el no saber eh, cómo mirar de una manera adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando nosotros eh, vemos, cuando alguien critica a otra persona, normalmente, ¿quién me puede decir por qué se critica a otra persona? ¿Por qué alguien, para no decir por qué criticas a otro, por qué alguien podría criticar a alguien más? ¿Quién me puede decir? Yo pienso que pueden ser nuestras propias fallas, ¿no? O sea, nos fijamos en lo que a mí me afecta porque me está afectando en algo a mí, ¿no? Sí, esa es una razón muy poderosa. Y por ejemplo, si eh, tú y yo, Edith, se nos ocurriera ir a comprar unos premios de lotería, una serie. Tú compras una y yo compro la que sigue. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías si de pronto tú te enteras que yo me gané la lotería? ¿Qué pensarías? O sea, ¿qué pensaría? No, ¿Qué pues reacción tendrías? según mi estado de ánimo podría alegrarme por ti o podría decir, ¡ah! Esa debí tocarlo yo. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno pensaría, pero si era el número, o era la siguiente serie, ¿no? O sea, casi compramos la misma, pero era el número siguiente, ¿no? Exacto. Depende del estado de ánimo y de cómo pensemos. Porque fíjense bien, si yo me sacara la lotería, resultaría que eso lo habrá determinado el Eterno, ¿sí? Para mí o para Edith. Pero normalmente no pensamos de esa manera. O sea, este, pensamos egoístamente. No, es que yo me lo debí de haber sacado, ¿no? Pero, ¿qué nos lleva a pensar de esa manera en vez de alegrarnos? Claro, nuestras deficiencias, nuestros errores, nuestras carencias, eh, pero sobre todo nuestra manera de ver la vida. Eso es principalmente, que cómo vemos la vida. Podremos ver, híjole, casi, me saco eh, la lotería, pero pues ese casi no existe, porque seguramente si no me la saqué es porque no me correspondía, ¿no? Está como el otro caso. Eh, ahora
no recuerdo quién me decía, pero eso es como esas experiencias de aquella persona que perdió un vuelo o un camión y entonces no logró subir a su transporte y en el camino puede ser el avión o el camión chocó, o el avión cayó y se ha dicho, ¿no? De experiencias de aquellos que iban a tomar el vuelo del 11 de septiembre y que lo perdieron. No sé, creo que alguien daba un testimonio de que una persona había perdido un vuelo y era el vuelo uno de los vuelos que chocó contra las Torres Gemelas, ¿no? Y a mí una vez me pasó que con mi amada Benita Memoria íbamos a tomar ahí en Ciudad de México, una combi y se nos fue. Y bueno, pues ya ni modo, a la que sigue, ¿no? Y, y en el camino nos dimos cuenta que a la combi en la que nosotros íbamos a tomar, la acababan de asaltar. Entonces, sí como que fue, wow, qué tremendo. O sea, el Eterno allí determinó que a nosotros no nos iban a asaltar. Pero qué difícil es ver las cosas, o sea, cuando nos conviene, dice, wow, es que el Eterno allí estuvo. Pero ¿por qué se nos cuesta tanto trabajo alegrarnos cuando a la otra persona le va bien? Y muchas veces pensamos, es que eso me tocaba a mí, híjole, ¿no? O como ese dicho, ¿no? De la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? Hay un dicho que dice así. Entonces, bueno, esta parasha también nos invita a comenzar con este, este versículo de Vayikra 13:55, dice, la plaga no ha cambiado de aspecto, o sea, la, el ojo, cómo que cambiemos, nos invita a que cambiemos nuestra manera de mirar la vida, amados hermanos. Si mis ojos se enfocan en el modo correcto, de inmediato, como dice Edith, voy a sentir una alegría inmensa. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, este, qué bueno que mi amiga le vaya muy bien, ¿no? Y pero si estoy viendo con con el ojo incorrecto, me voy a enojar, me voy a resentir o me voy a amargar, ¿no? Y esto, amados hermanos, es una elección, es una elección. Que el Eterno nos está invitando a elegir, como luego lo dice en Deuteronomio, ¿no? Elegir la vida o la muerte. ¿Qué quiero yo elegir? ¿Cómo quiero ver la vida? Y fíjense que ya para finalizar, en hebreo las palabras, esto es muy curioso, ahorita les voy a poner las letras, las dos palabras. La palabra yaga en relación a Sara se llama nega, es la palabra nega, y en cambio la palabra eh, placer, pero es un placer como de gozo, como el placer que decíamos ahorita de alegría, de gozo, cuando a alguien le va bien, que uno siente ese tipo de alegría, es la palabra oneg, y se escriben exactamente con las mismas letras, Nun, Gimel y Ain. La única diferencia es que entre ambas palabras es donde se coloca la letra Ain. Y recuerden que la letra Ain es un ojo en paleohebreo. Si uno coloca el ojo en el sitio equivocado, termina sufriendo una enfermedad espiritual, la nega, o sea, la llaga.
de la tzara. Pero si uno coloca el ojo en el lugar adecuado, entonces uno siente alegría, siente placer, siente gozo. Y el placer viene, ese placer, ese gozo viene de mirar el mundo a través de la lente de la realidad. Déjenme compartirles aquí la palabra. Nega. Esta, de izquierda, como en hebreo, de izquierda a derecha. Este es nega. Esta es la palabra de llaga. Y esta es oneg, que es la palabra de placer o gozo, alegría. La ayin aquí está al final y aquí está al principio. Entonces, ¿en dónde quieres poner tu mirada el día de hoy, amado hermano? ¿Al final o al principio? En donde te cause la llaga, donde te cause dolor o sufrimiento, o donde te cause gozo y alegría por los demás. Y bueno, con esto damos por finalizada nuestra enseñanza de la parashá Tazria, una parashá corta, pero yo creo que con una gran enseñanza que puede de verdad cambiar nuestra vida. Mira quién habla. Hablan tus palabras de gozo, de bendición, de alegría, de amor para los otros, o mira quién habla las palabras de tristeza, de enojo, de resentimiento. Bendito Padre Celestial, vamos a orar. ¿Va? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Señor, queremos rogarte que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, para siempre elegir qué palabras hablar, que sean palabras de bendición, de amor, de esperanza hacia otros, Rey glorioso. Que podamos mirar siempre con gusto, con alegría, cuando tú derramas bendición sobre de otras personas. Que nuestros corazones estén alejados, Padre, de toda amargura, de toda sequedad, de todo enojo, de resentimiento. Aléjanos de todo eso. Ayúdanos a mirar siempre como tú ves a los demás, con amor, a mirar las cosas buenas, a descubrir la belleza, aun donde parezca que no la haya, a recibir inclusive las palabras de otras personas que nos quieran lastimar, a descubrir que allí en ese dolor, en esa amargura, podemos encontrar algo bueno, que hay tesoros escondidos detrás de los problemas, de las tribulaciones, de todo lo que se nos presente y que nosotros podamos descubrir esos tesoros, podamos darte gloria y honra por lo que podamos vivir, Señor, por lo que podamos, eh, por esas pruebas que tengamos frente a nosotros. Gracias, gracias porque queremos, hoy nos quedamos con este deseo de ver la vida como tú la ves, Padre Santo, no como el enemigo o como nuestras debilidades, concupiscencias o defectos,
o limitaciones las podrían ver. Tú siempre ves posibilidades. Siempre hay una creación delante de ti. Ayúdanos a llegar a ese nivel de Kedushá, de Emuná, de, de alegría. Te damos gracias. Te queremos bendecir en este hermoso Shabbat por todos los regalos bellos que nos estás dando, por todo lo que aún nos resta en este día y en la próxima, ya próxima semana que vamos a iniciar en unas cuantas horas, Padre. Que cada día que pasa nos acerca más a esta hermosa fiesta de Pesa, en la que nos gozaremos contigo, en la que disfrutaremos de, de estar en Ejad con los hermanos y que nos abre la puerta, Padre, para seguir cumpliendo con tu voluntad y agradarte aún más. Te alabamos, Rey glorioso. Amén y amén. Baruch Hashem. Amén. Pues vamos a compartir. Bueno, le voy a pedir a mi amado Alfredo si nos podría dar la bendición sacerdotal y no se me vayan, voy a, con esa bendición cerramos la enseñanza en Facebook para luego compartir una alabanza para que no nos corten la transmisión. Amado Alfredo, si nos puedes dar la bendición sacerdotal. Sí, mi amada. Es que no, yo no me lo llevé. Está buscando su talento. Sí, está bien. Ya, ¿viste? Está escondido. Aquí está la cita. Vamos a extender nuestras manos. Vamos a ponernos con nuestros ojos cerrados y recibamos esta bendición. Yivarejeja Yahvé, Bemismereja Yahvé, Yahvé panaveleja, Vijuneja Yisha, Yahvé panaveleja, Veyashem leja Shalom. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. El rostro de nuestro amado Yeshua brille siempre en nosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén. Amén. Amén, amén. Baruch Hashem. Muchas gracias, amado Alfredo, que el Eterno te bendiga y te guarde. Y bueno, nos despedimos de Facebook, esperando vernos la próxima semana. Que pasen, sigan pasando un bendecido Shabbat y Shabbatot para todos. Shalom, shalom, amados hermanos. Oh. Shabbat shalom.